empezar a presentar por... Y de presentar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Interamericano por la Democracia en Miami, un instituto que defiende los derechos humanos, la democracia, la libertad, la institucionalidad en las Américas. Hoy tenemos el foro Cumbre de las Américas, Historia y Actualidad, con diferentes analistas, periodistas, personas que han trabajado en diferentes gobiernos en Latinoamérica y en los Estados Unidos, y vamos a analizar esta gran serie que tenemos acá, foros Cumbre de las Américas. La primera expositora es Beatriz Rangel, que es directora de este instituto, una de las directoras del instituto. Ha tenido una larga experiencia como analista, como empresaria, como trabajadora del gobierno democrático en Venezuela antes de la dictadura castrochavista, y muy conocedora de los fenómenos sociopolíticos de las Américas. Así que bienvenida, Beatriz, un placer y un honor que estés aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa generosísima presentación, Luis Leonel. Bueno, se me ha pedido que dé los antecedentes de la Cumbre de las Américas. Comenzaré por citar a William Shakespeare. En su epílogo a Romeo y Julieta, el gran bardo nos dice que nunca hubo una historia tan amarga como la de Romeo y su Julieta. Pues en nuestra América nunca ha habido una historia tan amarga como la de la Cumbre de las Américas. Porque la Cumbre de las Américas era parte de un proyecto de fortalecimiento de la libertad y de liberación económica conocido como la Iniciativa de las Américas. Este proyecto tuvo partida de defunción en la ciudad de Miami en el año 2001. El 27 de junio de 1990, el presidente George Bush anunció el lanzamiento de la Iniciativa de las Américas. El programa representaba una nueva visión de los Estados Unidos sobre el rol que podía jugar Latinoamérica en el mundo. Era una invitación a ir juntos de la mano a la conquista del mundo. Impresionado por los desarrollos democráticos, el presidente Bush entendió que estos serían efímeros si no se sentaban las bases para un verdadero despegue económico. La Iniciativa de las Américas se sustentaba, por lo tanto, en dos pilares. El primero era el relanzamiento económico de América Latina para insertarla en el proceso de globalización. Y el segundo pilar era la preservación del orden democrático. El relanzamiento económico presuponía un conjunto de programas. El primero de ellos era la reestructuración de la deuda con pagos de interés en moneda local, lo cual facilitaba el cumplimiento de estas obligaciones. Y también había un programa de préstamos para reconvertir las economías con recursos de un fondo que tendría 1.500 millones de dólares durante 5 años. Y finalmente había un programa para desarrollar tratados de libre comercio entre las naciones de América Latina y Estados Unidos, que culminaría con el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA. Predominaba en aquellos momentos una visión positiva de la capacidad de la región para asumir los retos del desarrollo, y se suponía en Washington que una vez retirado el peso de la deuda y establecido el libre comercio, la inversión extranjera llovería a la región y las fuerzas de la innovación se encargarían de desarrollar el potencial económico de una región que había sido bendita con una dotación de recursos naturales fabulosa. En cuanto al desarrollo económico, se suponía que en cuanto al desarrollo democrático, se suponía que naciones libres con crecimiento económico crearían clases medias fuertes capaces de sustentar regímenes democráticos. Y se pensó entonces en un sistema de defensa colectiva de la democracia, que fue la Carta Democrática Interamericana, y también se pensó en un mecanismo de coordinación que fue la Cumbre de las Américas. La primera Cumbre de las Américas se realiza bajo estos auspiciosos signos. La administración Clinton la celebra en Miami con la expectativa de acelerar el proceso de integración que había sido iniciado por la administración Bush. Se lanza el proceso de negociación del ALCA y de la Carta Democrática en esta ciudad. Pese a lo correcto de la visión, las mismas fuerzas individuales latinoamericanas que retratan también Mendoza, Montaner y Vargas Llosa en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano,
lograron descarrilar el tren de la historia. Las élites extractoras de rentas de cada país se organizaron contra los tratados de libre comercio. Y si bien es cierto que fueron aprobados los de México, Chile, Colombia, Centroamérica y la República Dominicana, el Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, fue abortada en la ciudad de Miami en el año 2001. De haberse hecho realidad el ALCA, el Producto Interno Bruto de América Latina sería 24 millones de dólares hoy, en lugar de los 4.3 millones de millones que es. Es decir, una diferencia de 5 veces de esa magnitud. Y los más beneficiados hubieran sido las naciones pequeñas, porque uno de los impedimentos del desarrollo es la estrechez de los mercados domésticos. Pero entre Venezuela, Argentina, Brasil y Bolivia terminaron con esta posibilidad en el año 2001. En los años siguientes comenzaron a aflorar problemas económicos. Sin las ventajas de mercados amplios y sin inversión extranjera, que no pareció sentirse interesada por un rosario de economías debiluchas que había que ordenar, las nacientes democracias no contaron con el sustento económico que les permitiera a sus pueblos hacerlas suyas. Surgió el desencanto con la democracia y los pueblos se lanzaron por atajos políticos inéditos que los han llevado a más corporativismo, mayor control, mayor reducción del desarrollo y más bajos niveles de bienestar. Al aumentar el número de gobiernos con tendencia autoritaria, la Carta Democrática Interamericana se convirtió en objeto decorativo, que se invoca pero no se cumple. Y así llegamos a la actual Cumbre de las Américas, cuyo sentido es nulo, porque el todo del cual debería formar parte desapareció en esta ciudad y cuya sobrevivencia parecía estar amenazada porque se ha constituido en un adefesio irrelevante que no concuerda con la realidad de un continente donde la democracia y el desarrollo parecen estar en retirada. Muchísimas gracias, Beatriz, por esa síntesis realmente de la historia. Continuamos en este foro con el doctor Ricardo Israel. Él es un abogado y académico chileno de origen judío que fue candidato también a la presidencia por el Partido de los Regionalistas. Es autor de diferentes libros con títulos muy interesantes y llamativos como Después de la Guerra Fría, para entender el nuevo siglo y reflexiones sobre la sociedad chilena. Un conocedor a profundidad de todos los fenómenos que tienen que ver con la sociedad chilena. Así que adelante, querido Israel. Muchas gracias. La muy buena presentación de Beatriz Rangel me permite ingresar directamente al tema de Estados Unidos y su iniciativa. Era otra época. Un Estados Unidos disfrutando de su rol de única superpotencia, y aquí en Miami en 1994, un 9 de diciembre, tuvo lugar la primera cumbre. Se aprobaron 59 mandatos basados en 23 temas. La Declaración de Principios estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad basados en la conservación y el fortalecimiento de una comunidad de democracias. Eran días donde solo había una dictadura en la región, y China todavía era un actor secundario del escenario internacional y también en la región. Se dijo que las cumbres tenían como objetivo obtener, y cito, un equilibrio justo entre las necesidades sociales, económicas y ambientales, y sentar las bases para una asociación mundial, nada menos, entre los países desarrollados y los países del desarrollo. La iniciativa para América Latina era parte de ese esfuerzo. ¿Qué temas se debiera discutir en una cumbre? Y se respondía: justicia, Estado de Derecho, seguridad de las personas, seguridad hemisférica, comercio, estabilidad financiera e infraestructura. La primera declaración habló no solo de la preservación de la democracia, y no olvidemos que hoy día una declaración similar
podría tener oposición en América Latina y también en el Caribe. También se hablaba de un pacto para el desarrollo y la prosperidad, democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas. Algunos países, y lo citaba Beatrice, aprovecharon una vez que colapsó el acuerdo colectivo para hacer acuerdos individuales. Pero en general se puede mirar con nostalgia y envidia esos días en comparación a lo que hoy día ocurre tanto en Estados Unidos como en la región. También un poco de enojo y rabia por la oportunidad desaprovechada. Era también una época de optimismo. Fukuyama hablaba del fin de la historia y, sorprendentemente, muchos lo citaban y le creían. Solo había optimismo en relación al Internet, solo se veían los aspectos positivos. Y la región también hablaba del encuentro de dos mundos con España. Y también hubo dinero y se crearon instituciones con el iberoamericanismo. Otra oportunidad desaprovechada. Al respecto, la pregunta es hoy una sola. ¿Cómo se hace para no seguir repitiendo errores y aprender de ellos? No hay duda que de las cumbres se ha ido desperfilando. Y yo recuerdo al respecto ya en la segunda que se hizo en Chile en 1998, donde se había perdido el entusiasmo inicial y donde nada relevante se hablaba. Ha habido responsabilidad compartida entre América Latina y Estados Unidos. Hoy el problema es doble. El aumento de las dictaduras en América Latina y no solo eso, la posición actual de México y Argentina. Quizás Chile y Perú van a adoptar posiciones internacionales semejantes, a lo cual podría sumarse Colombia y Brasil. El segundo, por cierto, se llama China, y hay al respecto negligencia en Estados Unidos ante el aprovechamiento o el ingreso de China como principal socio comercial y banquero, pero también mucho interés en América Latina y el Caribe, en China. Lo que hoy le está ocurriendo a la Casa Blanca con la cumbre del próximo mes era impensable no solo en aquellos años, sino también hace pocos. Como también es impensable que se le haga algo semejante a China en torno a los países que están criticando la decisión de Estados Unidos de desinvitar a 3 países que no tienen nada que hacer en el tema de la democracia. Además de la mirada de excesivo wokismo en Washington y la falta de experticia, el problema para América Latina es cómo hacer que Estados Unidos tenga mayor interés en la región en un mundo post-Ucrania. Ejemplo de ello es el desinterés en Haití, como también lo que podría ocurrir con un aliado estrecho como Colombia desde el punto de vista geopolítico. Como conclusión, en 1994 Washington disfrutaba de estar en la cima como única superpotencia. Hoy parece estar negociando con Maduro y también La Habana. Y la verdad es que para mirar al futuro hay que hacerlo primero al pasado y retomar la agenda que desgraciadamente dejamos escapar hace algún tiempo en busca de un arco iris que se desvaneció con el término de la primera lluvia. Sobre todo que Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Y a diferencia de la Guerra Fría, no hay 2 sistemas en juego, sino uno solo, siendo la elección de los países integrarse vía la libertad o el dirigismo estatal. Y aparentemente, con sus opciones políticas, América Latina está tomando decisiones que la llevan por el segundo camino. Y mirando hacia atrás, a la primera reunión que tuvo lugar en Miami, quizás como región éramos felices y no nos dimos cuenta. Muchas gracias, doctor Ricardo Israel. Continuamos en el foro con Mariano Caucino. Él es abogado, especialista en relaciones internacionales, es embajador por Argentina en Israel y Costa Rica.
es analista de política internacional, autor de varios libros, entre ellos sobre el tema de Rusia, la Rusia de Putin, mito y realidad, y es habitualmente entrevistado y también escritor de artículos y análisis en diferentes periódicos. Adelante. Muchas gracias a las autoridades del Instituto por invitarme a dirigir unas palabras aquí en este foro. Y como decían nuestros quienes hablaron anteriormente, resulta imposible hablar de esta cumbre que está a punto de realizarse sin evocar el espíritu de 1994, cuando en esta ciudad había una situación, una imaginación de que la región avanzaba totalmente hacia la democracia y hacia el libre comercio. En ese momento corrían otros vientos, había una sola dictadura que quedaba en las Américas y parecía que podía colapsar. De hecho, se escribieron libros muy importantes en aquel momento, pero una vez más demostró el comunismo que recurre a toda suerte de artilugios para sobrevivir, y no solamente para sobrevivir, sino tratar de expandirse. Fíjense que en esos mismos años el Foro de San Pablo, que había sido fundado en 1990, estaba en plena repliegue, pero sin embargo no descansaban y solamente una década más tarde consiguieron la meta tan buscada por Cuba, que era conquistar un reemplazo para la asistencia soviética, en este caso tomando el poder a través de la figura de Chávez en un país inmensamente rico en recursos naturales como Venezuela. Ahora, unos años, 10 años más tarde, en mi país, en Mar del Plata, lamentablemente la Argentina, en ese momento con el gobierno de los Kirchner, se prestó a un juego horrible que consistió en invitar al presidente de los Estados Unidos para insultarlo, pero con el agravante de que lo que ocurrió allí fue, por un lado, una fiesta populista, pero con un costo gigantesco, porque lo que terminó sucediendo es que la región perdió la oportunidad de negociar en conjunto con los Estados Unidos y terminó teniendo que negociar a los países individualmente las condiciones de desventaja objetivas que esas relaciones plantean por la diferencia, por la asimetría evidente que hay entre este país y los integrantes de nuestros países latinoamericanos. En nombre de un nacionalismo de medios, se dejó atrás el nacionalismo verdadero, el verdadero interés nacional de nuestros países. Y hoy, la cumbre que se avecina en los próximos días parece ser una suerte de intento de la administración Biden de, como tantas veces que se inicia un gobierno en este país, decir ahora sí vamos a prestarle atención a las Américas. Ahora, inmediatamente después ocurrió la desgracia de Afganistán, cómo terminó Estados Unidos en Afganistán, y la guerra en Ucrania, que está en pleno desarrollo a partir de la invasión rusa. Pero esta cumbre muestra una vez más la división que hay en las Américas, los países democráticos de las Américas y los países que están en manos de dictaduras en nuestra región. Lamentablemente mi país tiene un gobierno elegido democráticamente, pero que con el paso del tiempo va asumiendo posiciones que son contrarias a la democracia, porque lo que está haciendo es, en este caso, con respecto a esta cumbre, es plantear que deben ser invitados países que tienen dictaduras evidentes. Y lamentablemente, una vez más, la Argentina se ha convertido en una especie de abogado de estas tiranías. Yo espero que esto se revierta felizmente el año próximo, cuando la Argentina haya elecciones presidenciales, y esperemos que la Argentina vuelva a ser un país promotor de la democracia y de los derechos humanos, como lo era hasta hace poco. Muchas gracias a los organizadores y hasta siempre. Muchísimas gracias por esta intervención. Seguimos en el Foro Cumbre de las Américas, Historia y Actualidad, de la serie Cumbre de las Américas del 2022, que desarrolla el Instituto Interamericano por la Democracia desde Miami. Continuamos con Ileana Labastida. Ella es una periodista y autora exiliada cubana, directora del importante Diario de las Américas, que ya casi cumple 3/4 de siglo, autora de diferentes artículos y análisis sobre temas que
analizan el tema cubano, sus exilios y también la problemática latinoamericana y los Estados Unidos. Así que bienvenida, Ileana, a este foro. Muchas gracias a Luis Leonel por esa presentación. Gracias a las autoridades del Instituto Interamericano para la Democracia y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión por YouTube y todas las redes sociales. Bueno, yo tengo la ventaja, por ser periodista, de poder referirme a los hechos desde la perspectiva que no lo hacen los políticos, porque deben guardar las formas respecto a determinados términos, así como los académicos. Por eso, cuando me estaba preparando para la exposición en este foro donde hoy pretendemos analizar o anticiparnos a lo que pudiese ser la Cumbre de las Américas, me percataba de que hace apenas poco más de una semana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desafiaba públicamente a Estados Unidos y amenazaba con que de quedar excluidas Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, estaría considerando él no asistir al encuentro. Sin embargo, la amenaza del presidente mexicano, que fue emitida desde La Habana, sabemos que a manera de lisonja, tras los honores y festejos que le rindió el gobernante cubano, a pesar de que la población cubana en ese momento se encontraba de luto tras la explosión en un hotel en una de las zonas más céntricas de Cuba, de la capital de Cuba, que dejó el saldo de 45 personas fallecidas, pues en ese contexto de festejos y celebraciones que propició el gobierno o el régimen de La Habana alrededor de la figura de López Obrador, el gobernante mexicano hizo este desafío público a Estados Unidos. Mucho se ha dicho del daño que provoca para los propósitos de este país, de Estados Unidos, con la Cumbre de las Américas, el boicot promovido por el presidente de México, al que se han unido otros, sobre todo porque uno de los temas en los que se espera ponga énfasis Estados Unidos en la Cumbre de las Américas es precisamente la crisis migratoria que se padece en la región y mantiene en un verdadero estado de caos la frontera sur estadounidense. Sin embargo, hay misterios que se mueven tras los hilos de la política en Washington, al parecer, y pueden analizarse o al menos podemos especular sobre ellos más allá de las evidencias. ¿Qué interpretación pudiéramos darle al hecho de que apenas una semana después de que Cuba, Venezuela y Nicaragua, las tres dictaduras insignias del continente, por intermedio de López Obrador desafiaron a Washington, de momento la administración estadounidense, con el pretexto de ofrecer apoyo al pueblo de Cuba, haya anunciado la flexibilización de medidas contra el régimen de La Habana, que como todos sabemos redundarían en dar oxígeno a esa dictadura, y vamos a explicar por qué? Ninguna medida que se adopte respecto a un país donde rige un régimen totalitario, como es el caso de Cuba, que controla absolutamente todo cuanto se mueve allí, incluido el dinero que les llega a los ciudadanos por las remesas de sus familiares en el exterior, favorecen algo al pueblo cautivo bajo ese régimen. Eso deben saberlo quienes asesoran a Biden respecto al tema de Cuba, si es que verdaderamente alguien en Washington se dedica a evaluar con seriedad qué es lo que ocurre en Cuba. ¿Por qué en lugar de flexibilizar medidas no se ha gestionado un servicio de Internet satelital para esa isla, si sabemos que gracias al uso de la Internet y la tecnología es que el pueblo consiguió de manera espontánea y masiva movilizarse en julio de 2021? Pero igual sin respuesta nos quedamos cuando buscamos la lógica de la administración estadounidense al anunciar este martes 17 de mayo que relajaría algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela, de donde incluso quien encabeza la cúpula en ese país y muchos de sus allegados conforman un listado como prófugos de la justicia estadounidense. La medida de este martes, dice Estados Unidos, fue decidida en consulta con la oposición venezolana y, según afirman, busca incentivar el diálogo entre el gobierno y sus rivales políticos. Para completar la triada de concesiones a los dictadores que hace apenas una semana fueron defendidos por López Obrador en La Habana, faltaría solamente que la administración Biden anuncie el levantamiento de sanciones a Ortega,
que, como sabemos, acaba de firmar un acuerdo petrolero nada menos que con Irán, a cambio de que libere a todos los candidatos que competían con Ortega por la presidencia del país. Es decir, no nos debe sorprender que Washington apareciera con este argumento. Puede que el boicot abiertamente planteado por López Obrador a Washington, si bien no haya servido para que Díaz-Canel, Maduro y Ortega reciban invitaciones para asistir a la Cumbre de las Américas, al menos sí ha servido para que Biden capte el mensaje del presidente mexicano. O aflojas las manos con mis amigos o te atienes a las consecuencias. Lo que estaría por verse es cuáles podrían ser esas consecuencias. Por el momento, solo Washington y sus estrategas lo saben. Muchísimas gracias a Ileana Labastida, directora del Diario de las Américas, por esta acuciosa análisis, esta acuciosa presentación. Continuamos con el doctor Richard Feinberg. Él es profesor de Política Económica de la Escuela de Políticas y Estrategias de la Universidad de California en San Diego. Fue asesor de Seguridad Nacional para la región de Latinoamérica durante la administración de William Clinton, y desde esa condición, bueno, está considerado el arquitecto de la primera cumbre de las Américas. Adelante, doctor. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Beatriz, for the kind invitation. I wish I could be with you there. Love being in Miami. I, of course, remember the first summit of the Americas in 1994. I'm interested in the sort of nostalgia that I've heard coming so far from the panel for 1994. I can tell you, in the run-up to the summit of 94, everybody was so nervous. Oh, would we have a good agenda? Would we be well received? How would countries behave? The FTAA, by the way, was an idea, although it had been kicking around for a while. It was an idea primarily promoted at that time by certain Latin American governments, particularly, believe it or not, the government of Argentina, because the Argentines felt that NAFTA, which had just been approved, would disadvantage exports from Argentina seeking entry into the United States. And therefore, Argentina wanted to be on a level playing field with Mexico. So the push for the FTAA, although so often attributed to Washington, really came from Latin America. One of the virtues of summits is that it puts Latin America on the agenda of Washington. I can tell you, I just spoke to the White House yesterday. Believe me, they are fully engaged in Latin America, despite what's going on in Eastern Europe now. And that's because of the summit. They have to focus on it. Summits also give Latin America a tremendous opportunity to put forward their own initiatives with leverage, because the United States wants the summit to be successful and wants Latin America to be present and to be participatory and to feel that they're getting something out of it. So those are some of the advantages, really, of summits, which we see right now. The media, what's wrong with American media? Everything is terrible. Everything's falling apart. The world's coming to an end. There's violence everywhere. That's the media. We should be sufficiently sophisticated to know that that's not the real world. The major leaders will attend. Bolsonaro will attend. Fernandez of Argentina will attend. AMLO never travels. AMLO never goes to multilateral meetings, ever, because he only wants to be places where he's the center of attention. And in multilateral meetings, it wouldn't be just his show, his mañanitas. So he will send his foreign minister, who frankly is a lot smarter and a lot better representative of Mexico than he is. So we're better off. Just about everybody else will be there, and they will be very engaged. Biden will spend a couple of days there. Vice President Harris will spend a couple of days there. The cabinet will be there. Summits have three pieces. There is the Civil Society Summit, opportunity for all sorts of groups interested in environment, gender, democracy promotion, justice issues.
They will be there and they will have a couple of days of meetings, and those meetings will interact with government officials from all around the hemisphere, including, of course, the United States and from Los Angeles. And then there's the CEO Business Summit. And here you, because of COVID, may be a bit reduced in attendance, but you'll have typically you have about 1,000 senior corporate executives from all around the hemisphere. I recall Mark Zuckerberg, for example, addressing the CEO Summit a while back. And because it's in Los Angeles, you'll have a very large US presence as well. Partly it's an opportunity for business to network among themselves, of course, but also to get FaceTime with the presidents and ministers of trade and foreign affairs from all around the region. So I assure you it'll be an exciting time, and the media will get caught up in it as well. Now we'll see if Bukele and a few others create a circus a little bit just to get some attention. That might happen, but let's keep our eyes on the ball. So what do we see at summits? They establish norms. You're the Inter-American Institute for Democracy. Democracy will be a major norm. I myself will be chairing a panel at the Civil Society Forum on democracy and democracy promotion in the hemisphere. Let's see what ideas we come up with. At the CEO business meeting and at the Civil Society Forum, my understanding is that representatives will be invited from the 3 countries suffering under authoritarian regimes, whose governments will not be invited, but they will be present, both from the private sector and from civil society organizations, those that can attend. So they will have a chance to gain a little visibility, network among themselves, advocate on behalf of their positions. So democracy as a norm has been fortified dramatically at summits. The Inter-American Democracy Charter, not perfect, but an important document, grew, of course, out of the Quebec Summit of 2001 and was signed later in Lima precisely on 9/11 by coincidence. The idea of open markets and free trade currently under attack, undoubtedly, in the hemisphere. But let's see if the Biden administration, which is a little afraid of these issues now. But I tell you, there will be an initiative in the area of trade to say all those countries of the region that have free trade agreements among themselves, let's see how we can build on those agreements. Can we modernize them? Can we add digitalization, internet commerce, for example? Can we increase trade among themselves by fiddling with the rules of origin, for example? Supply chains, a lot of talk about supply chains. Let's see how high up that is on the agenda. But this is a golden opportunity for the countries of the Americas to engage, to attract nearshoring or friendshoring, as companies see that, well, locations in Eastern Europe or in Asia perhaps aren't as secure as they had thought. And so at least a portion of their production will move to the Americas. Now, countries have to be, of course, open and willing to embrace such investment and trade opportunities. And some countries are more better positioned than others. And we'll see what decisions are made. So we see all of this going on in the region in summits, a chance to affirm values, a chance to network with civil society and business, and then a chance to create some specific agenda items. And what will be the agenda, guys? I mean, let's talk about what's actually going to happen in Los Angeles. There will definitely be some agreement on the issue of migration. Now, there's a lot of population pressures in the region that has to do with demography, guys. People had a lot of kids 20, 30 years ago. Let's think about why that was. But everybody who opposes birth control and family planning, et cetera, they bear some responsibility for the dramatic immigration that's going on in the region because of the demographic explosion. Okay, there will be an agreement to how do we, given the realities of migration, how do we support and take better care of and nurture those people who have migrated and who don't have the resources. So that'll be a nice initiative on the agenda, a humanitarian approach to migration. There'll certainly be something in the area of pandemics. We'll see exactly what they put on the table, but something so that when the next pandemic hits, or even the next COVID variety, the hemisphere
will be better prepared. But you know, at the beginning of COVID, some leaders said, this isn't real, it's conspiracy, whatever. You don't hear that now. And that sort of stuff will be off the table. There'll be an evidence-based scientific approach towards healthcare embraced by everybody in Los Angeles. There'll certainly be something about energy and infrastructure. That's of course related to investment. You got to get energy costs down. Let's see what there is. And then define this issue of supply chains and free trade agreements. And let's see what they can put on the table. So I hope you appreciate, the summits don't solve all issues, but all the regions of the world have something like this. The EU, of course, meets every 6 months as a body. Europeans complain about it. Brussels is too powerful. It's a very important mechanism of regional integration. In Asia, the Pacific, you have the APEC, APEC Economic Cooperation Forum, super important, forces again the United States to focus on Asia at least once a year because that's an annual meeting, and Africa has its events. So Latin America would be left out and left behind if it didn't have a regional forum such as the Summit of the Americas, equivalent to the European Union or the APEC Forum in Asia. So it's very important that this be nurtured. There are ups and downs. Yes, there are some leaders in Latin America today who are, should we say, substandard underperformers. That's unfortunate, but so you don't quite have the leadership in the region that one would like to see. Nevertheless, the fora of the Summit of the Americas has all the advantages that I talked about, forcing Washington to pay attention, forcing all of the governments to think about inter-American relations and regional cooperation. It definitely underpins the norms that I think we're all interested in, and some specific initiatives will come out of this summit. And just as Miami in '94 was a lot of fun for those of you who were fortunate enough to be there, if any of you can come to Los Angeles in a couple of weeks, I guarantee you'll have a very good time as well. So thank you all. Thank you again, Beatriz, for the kind invitation. Gracias, profesor, por este extenso análisis sobre la Cumbre de las Américas, su historia y su actualidad. Para concluir este foro, tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, politólogo, catedrático, abogado, autor de varios libros como El castrochavismo, Las dos Américas, Bolivia, La patria está cautiva, y próximamente estará presentando su nuevo libro, que son ensayos sobre libertad y democracia. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Professor Richard. Gracias a los miembros del directorio y a los expositores que están hoy día presentes. En un esfuerzo del Inter-American Institute for Democracy de recordar y de transmitir a la comunidad de las Américas qué es la Cumbre de las Américas, cuál es su historia y cuál es su situación actual. Y aquí hemos tenido las presentaciones extraordinarias de la historia, de la visión de los Estados Unidos, el punto de vista desde Chile, de la Argentina, donde se han celebrado cumbres, la posición de la prensa a la situación actual de la política exterior de los Estados Unidos con las Américas en el hemisferio. Y yo quiero hacer un resumen de todo esto, expresando que la primera Cumbre de las Américas, la de diciembre de 1994, es sin duda la más importante porque marca dos hitos, uno de los cuales ha tenido un éxito muy importante y el otro simplemente ha tenido resultados parciales. El del éxito muy importante es el de la Carta Democrática Interamericana. Es a través del mecanismo de las cumbres, empezando en diciembre del 94, donde se profundiza y se logra la suscripción de un tratado constitutivo que se llama Carta Democrática Interamericana, que es una disposición legal obligatoria para todos los países y pueblos de las Américas y que, como ustedes saben, proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, y establece los elementos esenciales de la democracia
en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción del Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley, la separación e independencia de los órganos del poder público, la celebración de elecciones libres y justas fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política, elementos que en algunos de los países de la región hoy día no se cumplen, pero no quiere decir que no existan. O sea, la parte exitosa de la iniciativa de las cumbres se llama Carta Democrática Interamericana, que es un tratado obligatorio. La parte en la que han habido éxitos relativos es el tema del libre comercio en las Américas. La cumbre de 1994 nace precisamente en base al éxito que se había realizado en enero de ese año en la suscripción del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá para el libre comercio, y la Cumbre de las Américas buscaba expandir esto para toda la región. Como aquí se ha explicado, han habido tropiezos y se ha optado por tratados de libre comercio bilaterales, en los cuales países como el Perú, países como Chile, países como el Ecuador en grado más reducido y otros países han conseguido un proceso de integración comercial y de libre comercio con Estados Unidos, y países como Bolivia, países como Argentina han ido perdiendo esos espacios con resultados económicos que son visibles. Yo creo que en la 9ª Cumbre de las Américas, que está siendo objeto de un boicot internacional, lo primero que hay que observar es la realidad política del año 2022 en el hemisferio, en las Américas. Y esta realidad política refleja la existencia de dos Américas, una América dictatorial y una América democrática. El año 1994, como aquí se ha dicho, había una sola dictadura que además estaba en su periodo especial y agonizaba. Esa dictadura que es Cuba se ha expandido y hoy día controla la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, y además controla dos gobiernos paradictatoriales. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras, que son el gobierno de López Obrador en México y de Fernández Kirchner en la Argentina. Países con democracia, pero con gobiernos que han volcado toda su política exterior para sostener la dictadura de Cuba, para reponer la dictadura en Bolivia, para apoyar la dictadura de Nicaragua y para reconocer la dictadura de Venezuela. Y que han llevado, bajo la mano de la dirección político-criminal de Cuba, a integrarse en el bloque prorruso, que es la amenaza real en este tiempo, no solamente contra la democracia en las Américas, sino contra la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, no hay que extrañar que este grupo de países no democráticos, con gobiernos paradictatoriales, boicotee una cumbre en la cual existiría la posibilidad de reencauzar el rumbo de promoción y defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, del libre comercio, que es el rol y el camino que las Américas tienen que seguir. Hay mucho empeño en realizar un quiebre entre lo que es los Estados Unidos y América Latina. El trabajo fundamental en el que se ha fundado la tarea conspirativa de la dictadura cubana desde hace más de 60 años ha sido la confrontación de Latinoamérica contra los Estados Unidos. Y eso es lo que rompe el proceso de las cumbres y lo que tiene que seguir rompiendo. Esta frase del antiimperialismo declarado desde Cuba, sostenido con la dictadura de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, proclamado por López Obrador, respaldado por los Fernández y Kirchner, no es sino un discurso de calle que perjudica el desarrollo y que perjudica la integración de las Américas y que hasta ahora ha logrado el fracaso del objetivo principal del proceso de las cumbres de las Américas. Yo termino diciendo que si las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales van a la 9ª Cumbre de las Américas, será para sabotearla desde dentro. Ahora están en el boicot desde fuera. Pero tengo algunas sugerencias para que se recupere la iniciativa que necesitan tener los países democráticos para avanzar en el proceso de consolidación de la Carta Democrática Interamericana y recuperar la agenda del libre comercio en las Américas que producirá desarrollo. La primera es la iniciativa de la democracia, que debería ser liderada
por la creación de una política de Estado para las relaciones exteriores de los Estados Unidos con la región. No pueden los países de Latinoamérica, los hombres y mujeres de Latinoamérica, seguir sufriendo la polarización de los partidos demócrata o republicano que toman el poder en Estados Unidos con cambios dramáticos de su posición política respecto a las dictaduras de la región. Tiene que haber una política de Estado que permita que los Estados Unidos tengan el mismo rumbo y la misma actuación, respetando principios, valores y sus intereses, respetando la protección de los derechos humanos, respetando los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana, el Estado de Derecho, la democracia, la justicia, la separación e independencia de poderes, y en ese sentido resulta muy bueno que las dictaduras que tienen presos políticos, que tienen torturados, que masacran, que tienen miles y millones de exiliados, no estén sentados en la mesa de la democracia, que tiene que mirar cómo avanza en la defensa y en la recuperación de la libertad y la democracia en la región. Si los Estados Unidos es capaz de tener una política de Estado para América Latina fundada en sus propios principios, valores e intereses, el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana y su fortalecimiento es un tema central. El tratar en la Cumbre de las Américas el tema de la migración es tratar uno de los más importantes síntomas de una causa que se llama dictadura, y la dictadura se llama Cuba. Y nuestra recomendación final es ver las causas, no solamente los síntomas, porque la manera de terminar con el daño de los síntomas, como la migración, el terrorismo, los narcoestados, el narcotráfico, los presos políticos, es mirar las causas que son las dictaduras lideradas por Cuba en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, por esta visión y denuncia sobre la realidad de las Américas. Gracias a todos los expositores, a Beatriz Rangel, a Ricardo Israel, a Mariano Cauchino, a Ileana Labastida y al doctor Richard Feinberg por participar en este importante foro, y a ustedes también que nos ven a través de las redes sociales y el canal de YouTube del Instituto, por supuesto, que compartan y sigan participando de estos foros. Muchísimas gracias a todos.